Bueno, hoy hablaremos de qué es la didáctica. Mi grupo está conformado por Diego, por Quique, por Jonathan Cardoso y quien les habla, Julián Pérez. Entonces, para comenzar este tema, hablaremos sobre qué es. Entonces, la didáctica es el arte de enseñar. Es una disciplina que proviene de la pedagogía y de la ciencia de la educación. Esta se encarga del estudio y la intervención en el proceso de aprendizaje y enseñanza, con una finalidad de optimizar los métodos, las técnicas y las herramientas que están involucradas en esta. En los métodos, nosotros, como bien sabemos o como podemos observar, son procedimientos que se siguen para seguir o cumplir algún objetivo de modo ordenado y sistemático. Allí también interviene lo que son las técnicas, en donde se ven unas reglas, una serie de normas o unos protocolos de los cuales tenemos como finalidad un resultado determinado o efectivo. Esto pues porque por medio de estos protocolos, reglas o normas podemos llevar un orden de dichos métodos o procedimientos que se requieren para llevar aquella educación o enseñanza. Allí en esta didáctica se ve algo que se llama expresión teórica. Entonces, la expresión teórica nos lleva a una didáctica que estudia, analiza, describe y explica el proceso de enseñanza y aprendizaje. De este modo se genera un conocimiento sobre los procesos educativos y además se postula un conjunto de normas y principios que construyen y orientan la teoría de enseñanza. Además, como se ve una expresión teórica, también se ve una expresión práctica. Entonces, en la expresión práctica, se ve una didáctica funcional, en donde también se ve una ciencia aplicada. Allí se emplean las teorías de enseñanza, en donde se interviene con un proceso educativo proponiendo modelos, métodos y técnicas que optimicen los procesos de enseñanza y aprendizaje. Entonces allí ya vemos más la interacción del docente con los estudiantes, en donde el docente se ingenia una forma interactiva para que su explicación a algún tema sea entendible a cada uno de los estudiantes. Entonces se ve la interacción de juegos, ya pues un material más escogido, por decirlo de alguna manera, por el docente para el tema que se va a ver. Entonces básicamente eso es así como la didáctica. Sin embargo, nuestros compañeros nos van a explicar un poquito más a fondo de lo que se ve y los objetivos y todo sobre la didáctica. Bueno, voy a hablar tipos de didáctica. Didáctica general. Esta disciplina se elabora y se aplica en ámbitos donde no es necesario tomar en cuenta ni la información a la enseñanza ni en el entorno en el que se realiza, como tampoco el sujeto que es destinatario de tal enseñanza. Esta didáctica elabora principios y técnicas que se pueden ser útiles para cualquier tipo de aprendizaje, y se trata mayormente de métodos relacionados con valores. Bueno, vamos ahora con didáctica diferencial. Elaboración de metodologías de enseñanza diferenciales toman en cuenta para su
planteamiento como punto más importante la situación sociocultural y conocimientos, habilidades y características específicas el individuo o grupo de individuos al que se aplicarán. Bueno, vamos con didáctica específica. Los métodos de didáctica específica, los parámetros más importantes a la hora de elaborar planes y métodos de estudio son aquellos que tienen que ver con el contenido en sí. El conocimiento elaborado, es decir, realizan el estudian metodologías diferentes a cada materia elaborado y se adecuan dichos métodos a cada área específicamente de enseñanza. Didáctica ordinaria. Son, son aquellos métodos elaborados con lenguaje coloquial y basados en el sentido común. Está realizado sobre cognitivo práctico y tendentes a generaciones o conocimientos universales. Didáctica variables. Son tendencias en los diferentes métodos didácticos y se van modificando rápidamente con el tiempo. Incorporar constantemente nuevos modos de herramientas sus procesos de aprendizaje, tanto en el lenguaje que utilizan como en los elementos específicos. Hola, hoy vengo a hablarles de principios didácticos. Los principios didácticos entonces, son normas generales e importantes que tienen valor en el proceso de enseñanza, aprendizaje, las diferentes etapas y en todas las asignaturas. La actividad del quehacer docente, tanto en las actividades de planificación y gestión como en la organización de unidades didácticas, sesiones de clase y en la preparación de medios, recursos y medidas en generales. Estos principios didácticos nos sirven a nosotros para todas las materias. Tenemos que aprenderlas a utilizar como una buena herramienta, tanto pedagógica como didáctica. Tipos de principios didácticos. Entonces tenemos principio de socialización, principio de individualización, principio de autonomía, principio de actividad y principio de creatividad. Perdón, principio de socialización es un principio del entorno social, o sea, para podernos crear una socialización. Nosotros a través de la educación física podemos generar que un niño sea muy sociable. El principio de la individualización es el conocimiento que cada persona tiene. No todos aprendemos al mismo ritmo. Tenemos que saber pensarlo, como dice la imagen. Pienso, siento, actúo. El principio de autonomía. El principio de autonomía es un principio que para que nosotros seamos autónomos a la hora de la toma de decisiones, eso lo podemos hacer, eso se lo podemos inculcar y generar a nuestros estudiantes. Tenemos que ser muy constantes con este principio de autonomía. El principio de la actividad es igual. Cada niño tiene que ser consciente de la actividad, de para qué y por qué está generando ese tipo de actividades. Y el principio de la creatividad, como mismo lo dice, nosotros tenemos que inspirar la actividad, la creatividad de cada niño o cada persona o muchacho que esté en nuestras manos. Los principios didácticos de la educación física. Entonces dice, el proceso de enseñanza-aprendizaje de las actividades físicas y deportivas está basado en principios que nunca deben faltar en todo el proceso. Los principios son postulados generalmente sobre la estructura, el contenido, la organización de los métodos de enseñanza, los objetivos. Los principios se aplican a todas las materias y niveles de enseñanza, siendo de carácter general y obligatorio. Nosotros no tenemos que saberle al niño, decirle para, o sea, nosotros tenemos que explicarle al niño el para qué y el por qué se está trabajando eso, cuando ya son personas autónomas. Tenemos que enseñarle el juego motor y sus enfoques, los métodos de enseñanza, el por qué y para qué se están generando ese tipo de actividades. ¿Cómo podemos aplicar los principios dinámicos en las clases de educación física? Tenemos que primero enseñarle tanto a los papás como a los mismos niños la importancia del esquema corporal, contenido psicomotriz y el esquema corporal. Tenemos que saber de que si un niño tiene muy buena motricidad o un muy buen desarrollo corporal, se le va a facilitar muchísimo materias de de un poco más complejas, como la historia, la educación física y los demás.
Nosotros como docentes tenemos que tener preparación metodológica, la clase de educación física, que es la ejecución de nuestra preparación metodológica, una reflexión individual, como se los mencionaba, el para qué y por qué están haciendo esto, y hacia nuevas acciones en la próxima materia o en la próxima clase. Eso es eso es nuestro esquema y cómo nosotros lo debemos manejar. Como tal, esto es lo que me corresponde de principios didácticos. Gracias. Bueno, yo les hablaré sobre los modelos didácticos. La historia de la educación nos muestra una enorme variedad de modelos didácticos que han existido. La mayoría de ellos se han centrado principalmente en el profesorado y los contenidos. Los modelos didácticos también pueden ser planes estructurados que se pueden unir para configurar un currículo o para diseñar materiales de enseñanza. Igualmente, para orientar la enseñanza en el aula. El concepto de modelos didácticos constituye una herramienta intelectual útil para abordar los problemas de la enseñanza en el aula, ayudando a resolver el necesario vínculo entre el análisis teórico y la intervención práctica. Actualmente existen seis modelos didácticos, los cuales son tradicional, tecnológico, espontaneísta, alternativo, escuela tradicional y escuela nueva. Modelo